Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? Mi nombre es Natalia Correa y el día de hoy estamos en un escenario distinto, el Foro Punto Cultural, porque tenemos una invitada muy especial, pero antes de entrar en materia con ella, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Morelos TV, Radial 3.14 y desde luego Universal Sónica. El día de hoy vamos a platicar con Estefanía Ramírez Hernández, quien nos va a contar de la epilepsia que padece. Y entonces, ¿cómo estás? Hola Nat, bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y qué te parece si ya entramos en materia porque el tiempo apremia? Sí, claro que sí. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es un sobreestímulo de un grupo, bueno, a nivel biológico o neurológico, es un grupo de neuronas que se hiperexcitan y pues bueno, desde una forma descontrolada para nuestro cuerpo y se emite la forma de expresarlo el cuerpo es a través, se hace una convulsión, ¿no? En este caso, si una persona alguna vez en su vida se convulsiona por cuestiones de fiebre o algo así, eso no es epilepsia, sino que ya es más de 2 convulsiones y ciertas pruebas que te hacen para que el neurólogo te pueda diagnosticar como tal una epilepsia. Y de alguna forma, ¿cuáles fueron estos primeros síntomas que te fueron alertando de algo aquí no está bien? Pues en realidad mi infancia fue completamente normal y tranquila como todo niño que hace juegos, actividades extracurriculares y de todo. En mi caso fue como a los 13 años, ya estando en secundaria, que yo le comencé a decir a mi mamá que empecé a tener un movimiento de la nada, o sea, decía, mi mano derecha se mueve. Y sobre todo era porque cuando yo trataba de estudiar mucho, o bueno, trataba de estar como leyendo, nada, sentía cómo se me movía mi mano nada más. Empezaba como con movimientos chiquitos, ¿no? Entonces, pues como que mi mamá sí me dijo que siguiera yo reportándole, que le siguiera diciendo todo esto. Y lo que sí recuerdo es que conforme iba pasando el tiempo, el movimiento se iba haciendo un poquito más intenso y abarcaba un poco más de mi cuerpo. Entonces era como primero la mano, luego el antebrazo, luego el brazo. Y pues sobre todo en ese entonces yo no sabía, pero ya relacionándolo tenía que ver mucho o con mi estrés o con que me desvelaba. Entonces todo eso fue un año así entero de todo ese movimiento. Después empezó a como a juntar porque tenía ese movimiento y aparte al mismo tiempo se me iba la onda, o sea, era la forma en la que yo podía describirlo, ¿no? Que le decía yo a mi mamá, siento que se me va la onda. Y entonces se me empezaban a caer los objetos, o sea, traía yo un cereal y se me caía la cuchara, y se me iba en ese momento como el hilo, ¿no? Como si te desconectaras. Ajá, como cuando dicen que se está yendo alguien así, que ya se está disociando, así, pero pues era más fuerte, ¿no? Bueno, pues sentía yo como mucho, como que no lo puedes controlar. Y una vez incluso que estábamos yendo hacia un viaje familiar, que nos habíamos ido a la playa, toda mi familia materna, y bueno, también la paterna, y me acuerdo que en eso íbamos caminando como yendo hacia el hotel y era como la madrugada y yo me había desvelado por lo mismo, bueno, no había dormido igual que siempre y entonces sí se me movió toda la mano, pero aparte me caí por completo, pero como que solo el lado derecho, nunca fue del lado izquierdo, ¿no? Entonces eso me pasó. Como que todavía no sabíamos qué tenía yo y entonces pues nada más nos espantamos, pero pues me quedé dormida y como que se calmó y ya no fue hasta que eso pasó 2 semanas antes de que yo empezara mis clases en primero de prepa y pues bueno, fue justo iniciando primero de prepa, a la clase de las 7 de la mañana que yo estoy haciéndolo y empiezo a sentir el movimiento otra vez y dije, bueno, no pasa nada, pero me desperté de repente así como que se parte ese recuerdo y me despierto y ya despierto yo en servicio médico. Entonces ya es cuando me comenta la médico del campus en ese entonces que me había convulsionado, que si sabía un poquito, o sea, me preguntó varias cosas. Yo sí le dije mi nombre y todo eso, me dijo que me había convulsionado. En ese momento pues no me podía yo incorporar porque de verdad el dolor de la cabeza es muy fuerte, es así, sientes la cabeza muy pesada y pues no te puedes incorporar, ¿no? Entonces ya nada más me dijo que mi papá ya venía por mí y
pues ya, o sea, ya pasó justo por mí y pues bueno, en ese momento yo como que todavía no entendía qué pasaba, ¿no? Entonces ya después fue justo, fuimos con el pediatra y todo eso, me fueron a revisar, al final de cuentas yo tenía 14 años y me decía que era como una cuestión de vitaminas y todo eso, y entonces me dijo, hay que inyectarla. Me inyectaban, pero seguía pasando exactamente lo mismo. Y pues bueno, pasando justo un mes exactito, otra vez me convulsioné, pero en ese momento era antes de ir a la escuela y empezó a ver mi mamá cómo me estaba poniendo mal y me dijo, pues no vas a la escuela. Y cuando ya ella regresa como a verme cómo estoy, ya me había convulsionado, y estaba yo en la cama y lo mismo, ¿no? Entonces ya fue cuando sí mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya esto es otra cosa, hay que irnos ya con un neurólogo, aunque digan que vitaminas y no sé qué. Y pues fue cuando ya me hicieron el encefalograma, me hicieron una tomografía y revisaron pues todas las manifestaciones que tenía y pues ya se concluyó que era una epilepsia juvenil. En ese entonces todavía no existían los exámenes genéticos para pero lo que decían que se acercaba mucho era la que se llama síndrome de Jans y pues eso es como así me diagnosticaron y a partir de ese entonces ya tengo yo ese diagnóstico de epilepsia. ¿Y cómo fue para tu familia y para ti misma tener ya un diagnóstico? Para ti me comentabas que sentías un poco de temor y que en tu familia hubo tal vez negación, miedo. Pues al inicio, o sea, cuando pasaba lo de la mano, sí me daba como incertidumbre, o sea, como de que no sé ni qué es, ¿no? Y ahí es donde yo sí creo que todos vivimos como una etapa como de negación. Ya en el momento, en el diagnóstico que te comentaba, justo fue un 14 de septiembre, antes del diagnóstico, pero fue la primera convulsión. Y pues todos fuimos a una celebración de 15 de septiembre, toda mi familia y todo eso. Una prima mía me regaló una almohada, como que todos me dieron cosas como de apoyo, como momento como tranquilo y como de apoyo. Y no sentí en ese momento como algo malo ni nada. Ya cuando ya me diagnostican, yo sí sentí como, pues sí, o sea, como feo, o sea, no entendía como el porqué, ¿no? El porqué de todo. Al final, pues no había historia en mi familia de epilepsia ni nada de eso, entonces pues como que sí dices, pues ¿por qué, no? Pero mis papás como que nunca me trataron así como de, no, pobrecita, porque tiene epilepsia o algo así, no, ni nada. Y yo trataba de momentos así, al principio como de, quiero dormir porque me siento muy mal o estoy muy cansada o así. Y ellos como que, pues no eran duros, así, no, ahora te aguantas, no, pero pues simplemente decían, no, o sea, tienes responsabilidades y ya, ¿no? Y eso lo agradezco mucho porque pues ya no la usé de excusa, ¿no? Y pues por otra parte, también mi papá me decía mucho como de, tal famoso tiene epilepsia o tal persona así de la vida importante sí tuvo epilepsia y entonces eso como que me ayudaba mucho también a identificar. Ajá. A no sentirte tan solita. Ajá. Ni que es sí. tan grave como pudiese parecer. Sí, exacto, sí. Y en este sentido, ¿qué es lo que se tiene que hacer y qué no en una convulsión? Pues eso es muy importante porque sí han ido como cambiando algunas cosas, ¿no? Antes te decían, sí, ponle algo en la boca y todo eso, pero realmente no se le pone absolutamente nada. Entonces la persona en ese momento pierde el conocimiento. Hay personas que sí te pueden decir, me voy a convulsionar, y hay personas que no. Yo en lo personal no puedo decir así como, voy a convulsionar, o sea, no siento algo diferente. Siento como el movimiento de las manos, o sí, pero no es como que eso sea un aviso de que me va a convulsionar. Hay gente que te dice, es que yo veo lucecitas o yo escucho algo y todo eso, pero realmente eso es un aura y no todos lo tenemos, ¿no? Entonces, quienes ya de plano fue así que se convulsionó en ese instante, pues bueno, obviamente colocarlo de lado es la mejor posición y que lo único que te piden es que busques la forma de que no se pegue su cabeza, ¿no? O sea, no se pegue su cabeza con los movimientos que haga, que no se pegue reiteradamente en el piso, ¿no? Entonces, no es que tú la sujetes, pero si tienes algo en ese momento que la pueda tener como recargada. Pero o una almohada, por ejemplo. O una almohada en ese momento, claro. Y no le pongas nada en la boca, ¿no? Ni siquiera ni una
luego dicen un lápiz, no, porque la boca es demasiado fuerte y o sea, lo va a romper, ¿no? Entonces no pasa nada, realmente sí despiertas con mordidas, sí despiertas como con mordidas adentro de tu boca y todo eso, pero pues es como más tranquilo como recuperarte de eso a que de que, no sé, o sea, te ahogues, ¿no? Con eso, ¿no? Entonces es eso, y es esperar. Tienes que esperar como unos 3 minutos, 4 que dure esa convulsión y tiene que ir poco a poco la persona como otra vez como relajándose. Ya no tiene que estar como que se mantenga en contracción y nada de eso. Hay algunas que sí se mueven y hay algunos que nada más, o sea, que como que está la ausencia y nada, están como muy tensos. Entonces tienes que nada más como ver cuando ya pasó ese tiempo, justo ya estás como más, está más relajado el cuerpo y hay personas que se pueden parar y te dicen, ya, o sea, se paran y ya, ¿no? Pasó. Y hay personas, en mi caso a mí me pasa eso, que te da algo que es como un periodo postictal, que es como que te quedas dormido, o sea, que te tienes que descansar y tienes que descansar hasta que te relajes, ¿no? Entonces, en mi caso, como que de las veces cuando mi mamá me vio en una convulsión, en la segunda, ella vio eso y después vio cuando ya me estaba yo relajando y ya me dijo, ya en ese momento ya se te deja dormir y ya me dejaron dormir como por unas, o sea, pues 4 o 5 horas en lo que ya me despierto, ¿no? Entonces, eso es como generalmente, así como a grosso modo, lo que debe de pasar. Si hay un momento, hay personas o hay casos que es un estatus epiléptico, que en este es que ya duraste muchísimo, o sea, más de 5 minutos y en ese momento tienes que ir corriendo, sí tiene que ir alguien corriendo a urgencias, porque tienen que ir quitándolo de esa convulsión. Eso ya es con medicamentos y ya pues un médico que lo hace. Y con esa sí hay riesgo mayor. Sí, secuelas, ajá, exacto, puede haber una secuela de amnesia, así dependiendo. Entonces sí, a esa sí es como la que deben de tenerlo como en cuidado. Y por ejemplo, ¿qué tratamientos te dieron? En mi caso, mi epilepsia es una de las más leves, entonces mi medicamento la puede controlar al 100%. Entonces hay al principio me dieron ácido valproico y ese me lo tenía que tomar 3 veces al día. Ese medicamento me daba mucho sueño y cada 3 meses me tenían que hacer estudios del hígado y de los riñones para ver cómo estaban, ¿no? Entonces los niveles justos de ácido. Y después con el tiempo me cambiaron el medicamento sobre todo para cuando yo quisiera tener un hijo. Y ese ya era uno que se llama levetiracetam. En ese medicamento no había ningún daño a hígado ni nada de eso, solamente a los cambios de humor, que eso es como lo que más llegan a percibir, pero ya no me da, bueno, a mí ya no me da tanto sueño ese medicamento. Ese es el que actualmente tomo y este es de liberación prolongada, entonces ya con una vez al día que me lo tomo, ya con eso estoy y ya realmente ese es el que a mí me controla por completo la epilepsia. También dentro de los tratamientos, bueno, más que tratamiento te recomiendan que al final de cuentas lo más importante es que tú no hagas que tu cuerpo entre en estrés. Entonces, o sea, incluso si haces una dieta y si cambias esa dieta, o sea, tu régimen alimenticio, si lo cambias súbitamente, entra en estrés tu cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Si lo vamos a hacer, tienes que hacerlo paulatino el cambio. También. Y con supervisión, sí, claro. Claro. Y también, por ejemplo, si quieres empezar, no sé, yo quiero empezar a correr. Bueno, pues tu entrenamiento y todo eso también tiene que ir paulatino, ¿no? Entonces no puedes cambiar súbitamente porque tu cuerpo entra en estrés y eso puede detonar una convulsión. Y me decías que ya hace mucho tiempo no tienes convulsiones. Así, mi última convulsión ya como tal generalizada, porque también te dicen que una crisis, aunque sea, puede ser el mismo movimiento de la mano. Entonces, el movimiento de la mano sí lo he llegado a tener, o una incomodidad, como de hoy me siento muy mal, hoy me duele muchísimo la cabeza, hoy me siento mucho más fatigada de lo normal, que ya son como cosas que yo he relacionado mucho con mi epilepsia, ¿no? Creo que cada persona con epilepsia le va identificando sus peculiaridades, exacto. Pero la última que tuve ya generalizada fue en el 2016 y sí, o sea, me había desvelado y todo, entonces justo me dio una convulsión. Y por ejemplo, ¿qué significa tomar un medicamento de por vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te lo pregunto porque pues todos hemos pasado
medicaciones y que te tienes que tomar la pastilla a tales horas o no importa, y aún así se nos olvida, sí. Pero en tu caso es vital que lo recuerdes, que tengas, como bien dices, hábitos saludables, pero también que esté integrada la pastilla en tu día a día y que no se te vaya a olvidar porque puede ocasionar algo. Al principio sí al inicio, que eran 3 veces al día, para mí era muy difícil, ¿no? O sea, recordarlo y todo eso, ni me acordaba hasta que ya me sentía mal. Ya después, con el tiempo, tú te vas responsabilizando y sí, de repente, todavía hace como un año o hace meses, creo, que cuando empecé a tomar, cuando me la compro, me da coraje, porque tengo que tomar una pastilla toda la vida y así, entonces. Pero justo hace unos meses como que hice esas pases de que dices, bueno, o sea, solo es una pastilla, ¿no? O sea, cálmate. Pero ya la tengo ya más integrada, ya es lo primerito que hago en el día, es tomarme esa medicina. O sea, como que no me puedo ir sin ella. Y si llega a pasar, porque me llega a pasar que, sobre todo los domingos, que es cuando se me olvida, porque no me desperté a la misma hora de siempre y todo eso, y que se me puede llegar a olvidar, a ese día como que estoy muy tensa, o sea, no lo disfruto tanto, porque al final de cuentas, pues sí traes como ese miedo. Sé que no va a pasar porque pues ya llevo como mucho estos cuidados, estos hábitos alimenticios y todo lo más tranquilo para no tener estrés, pero creo que si te haces como aprensivo, sí puedo decir que te haces una persona pues sí aprensiva de que pues al final de cuentas, alguna vez lo dije yo a mi mamá, dije es que al final nadie quiere convulsionarse, ¿no? Entonces pues obviamente tú haces todo para que no pase, ¿no? Entonces sí te sientes como en ese momento como un poco como intranquilo hasta que ya tomas el medicamento otra vez. Y también creo que te haces, no sé si sea algo de la pastilla o no sé si también de la misma enfermedad, pero te haces muy consciente de tu cuerpo. Te haces como muy de, hoy me siento así, hoy me duele tal parte del brazo, hoy me duele tal cosa de la cabeza y todo eso, pero creo que también es parte de esa aprensión que te haces, pero creo que es porque tú empiezas a aprender a conocer, a escuchar a tu cuerpo. Entonces sí, es como un poquito de, pues sí es parte como de la vida y sí es algo que ya se integró a mi rutina. Fíjate que hablas de 2 cosas bien interesantes, del miedo y como la aceptación de la enfermedad. Es decir, aquí no estás diciendo esta enfermedad va a desaparecer mágicamente, sino todo lo contrario, va a vivir contigo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues es conocerla, aceptarla y tratar de entender que pues no es que te haya tocado a ti y te vas a dar latigazos hasta que sanes. No, tienes que saber que por algo te sucedió y afrontarlo. Y yo creo que eso es bien interesante porque no dejas de sentir miedo. Yo creo que hay como un miedo latente que está ahí, que te hace ser aprensivo, pero que en un momento dado también el miedo nos salva de situaciones complicadas, que hay que saber cómo leerlo, cómo interactuar con el miedo, porque el miedo también ayuda a alertarnos de peligros. Pero en ese sentido, por ejemplo, cuando sientes mucho miedo, como me decías que no puedes entrar en estrés, ¿qué haces tú? Pues creo que he aprendido a canalizarlo. Una de las cosas es también como tener un momento como de razonar, ¿no? Por ejemplo, que se me olvidó la pastilla y entonces podría yo estar así en crisis de no, voy ahora a hacer todo por ir por la pastilla aunque me tarde 2 horas, ¿no? O lo que sea. Y entonces es cuando razono y digo, a ver, no he estado yo haciendo nada que pueda detonarlo, todo está bien, no va a pasar nada, o sea, sí puedes aguantarlo, ¿no? Entonces eso es como el discurso que te puedes hacer así a ti mismo, como ese razonamiento, sí me ayuda a mí calmar mucho las cosas, ¿no? Por otra parte, no solo en esos momentos, sino que yo sí siento que mi vida se fue dirigiendo hacia lo que fuera mejor para mí con respecto a la epilepsia, ¿no? En lo personal, yo sí soy de las personas que te dice muy fácil, es que tengo epilepsia, ¿no? O sea, no me incomoda ni nada y de cierta forma me identifico como una persona, pues sí, o sea, con epilepsia, no me incomoda ese título.
Me incomoda si me llegan a ver como con lástima, ¿no? Eso sí no me gusta, pero no me incomoda porque al final de cuentas yo sí creo que es un parteaguas de mi vida. O sea, sí creo que prevení muchísimas cosas para evitar justo sentir demasiado miedo con la epilepsia, y entonces te hacen, a mí en lo personal me hizo una persona más ordenada. Entonces yo sí creo que sería muy diferente yo si no tuviera, ¿no?, la epilepsia. O sea, no sería una persona que me duermo temprano, una persona que se cuida su alimentación, una persona que cuida el que pues su cerebro esté lo mejor posible, que duerma. O sea, todas las cosas que te dicen siempre, ¿no? Duerme bien, come sano, haz ejercicio, busca una forma de meditación y todo eso. Entonces todas esas cosas las hago. Tal vez en su momento las pude hacer como, no obligación, pero tal vez como de, bueno, es lo que me dicen que tengo que hacer, pues lo voy a hacer. Pero con el tiempo, cuando menos te das cuenta, ya lo hiciste parte de ti y entonces ya es algo que te define. Entonces, creo que esa forma de prevenirme, haciendo las cosas que me recomendaron, creo que me ayuda muchísimo a que ese miedo desaparezca. Pues mira, ya estamos casi por terminar el primer bloque, pero te voy a hacer una pregunta y la vamos a contestar al regresar. La vas a contestar al regresar y nos vamos a ir hacia esa adolescencia, porque creo que tocaste un punto bien importante, ¿no? El miedo surge a partir también de que no te juzguen, de que no te vean como pobrecita. ¿Cómo reaccionó pues tu escuela, tu entorno educativo a la epilepsia? ¿Supieron reaccionar o no? Eso ya nos lo contestarás al regresar. Yo soy Natalia Correa, este es su programa Accesible. No se vayan, ya estamos de vuelta muy pronto. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? Pues ya estamos de vuelta. Había lanzado una pregunta para Estefanía. ¿Qué fue lo que sucedió con tu entorno cercano escolar? ¿Sí supieron lo que era la epilepsia? ¿No? ¿Hubo un poco como entre curiosidad morbosa? Sí. ¿Cómo se dio esto? Pues como la mía sí fue como muy evidente porque fue el primer día de clases y estábamos en el salón, entonces sí ya las veces que me llegaban a ver, sí me decían, tú eres la niña de la camilla, ¿no? O sea, que te sacaban camilla, ¿no? Y yo, sí, soy yo. Realmente pues yo ni sabía, ¿no? Pero pues me imaginé que me fueron sacando así, ¿no? Entonces, me decían mucho eso, también... Pues hay de todo, o sea, hay como desde las personas como que sí se ve que sienten lástima por ti, hay gente que le gusta burlarse en ese momento, y en ese entonces yo creo que no tenía todavía como la fuerza de decir yo que me incomodaba algo. Entonces, pues aparte tenía apenas, ya había cumplido 15 años, ¿no? Entonces, mis papás me habían hecho una plaquita con mis cosas, como, o sea, con mi dirección y todo eso, porque pues yo me regresaba sola así a mi casa y todo eso. Pero, pues, o sea, no faltó el que se burlaba de esa placa y todo eso, entonces ahí ya no me gustaba llevarla. O sea, realmente en ese momento a mí me emocionaba, pero conforme lo iban haciendo las personas, como que decía yo, no, entonces no lo hago, ¿no? Entonces ya no usaba yo la plaquita. Por otra parte, creo que es una etapa en la que lo vas aceptando, y entonces había veces en las que... una vez sí me tomé el medicamento y me combiné con café, y así el doctor juraba que no iba a pasar nada, pero yo me sentía muy mareada, no sé si era real, no sé si era lo que sea, pero ahí sí dije, me siento mal, y me fui corriendo yo a mi casa, ¿no? Pero hubo días en los que sí también decía yo, no quiero entrar a esa clase, ¿no? Entonces, pues bueno, el estrés que me provoca. Y le decía yo, le fui a decir al profesor, yo me siento mal, profesor, no sé si sabe usted mi historia, pero el primer día de clases yo me convulsioné y así, entonces, no, bueno, está bien, no vengas, ¿no? Entonces, o sea, sí, lo llegué a hacer como una o dos veces, ¿no? Pero, entonces, o sea, como abusar, ¿no? Tal vez de la enfermedad, eso también lo llegué a hacer. Y, por otra parte, pues, como siempre...
se me ha facilitado lo que te decía, ¿no? O sea, se me facilita decirlo de la enfermedad. Había gente que lo tomaba que buscaba decirlo yo para llamar la atención, ¿no? Como de, es que lo estás haciendo ahora para, como ya tienes ahora otra cosa, ahora es llamar la atención con eso, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, realmente yo sí he visto como ese contraste, ¿no? De personas que están en todo el derecho, pero que no lo dicen, o sea, que lo reservan y lo guardan para ellos que tienen epilepsia, y gente como yo que sí lo decimos y que no nos afecta y no pasa nada. Entonces yo creo que si ya tenemos como esta curiosidad de decirlo, de sacarlo al mundo y todo eso, o sea, creo que es algo que nos ayuda, porque nos ayuda a ir, pues sí, quitando como los estigmas de la enfermedad, o sea, o quitando como esto como de tenernos que aguantar cosas, ¿no? Por ejemplo, si en ese entonces, cuando apenas empezaba a tener lo de las convulsiones, eso no faltaba también ni siquiera eran mis amigos, pero el típico niño que se la pasaba como imitando como convulsiones, ¿no? O sea, como de, ¿cómo te dio así? O sea, como que imitaban la convulsión. Y realmente eso, pues, o sea, es como súper incómodo, ¿no? Inapropiado y todo. Entonces, en ese momento como que yo no lo podría haber dicho, ¿no? Como que no lo hagas, ¿no? Pero creo que con el tiempo, el hacerme una persona que quiere decir las cosas y que quiere, pues, defender o ser como una portavoz, por así decirlo, pues sí es como de, ya hoy en día, si me lo llegan a hacer, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces algo así? O sea, que no seas inapropiado, no seas incómodo, o sea, no sé, varias cosas que podría decir. Pero además es bien interesante lo que dices, porque justamente a lo mejor alguien nos está viendo que tiene epilepsia y también se siente incómodo ante los comentarios, ante los juicios, y el ver cómo lo estás afrontando tú ahora le puede dar herramientas para decir, no lo hagas. Claro. Probablemente. Sí, y, o sea, digo, ya, yo al final de cuentas ya la otra vez hacía cuentas y ya llevo pues 20 años, ¿no? O sea, con la epilepsia. Entonces, creo que como que sí la aprendes a convivir con ella, de repente, o sea, ya no es el típico que me estoy enojando porque me siento mal ni nada. Y sí, o sea, realmente una de las cosas que me gusta cuando yo lo digo es para que si hay alguien que también en este momento lo está padeciendo o apenas lo están empezando a tener esas manifestaciones o lo que sea, que sí, o sea, que sí busque la forma de atreverse de decir lo que siente o de lo que quiere de las otras personas. También de decir, o sea, me siento mal y ahorita no sé ni por qué me siento mal, porque para mí es una enfermedad como también muy misteriosa. De repente tú dices, bueno, esto sí será de la enfermedad o no será o qué, ¿no? O inclusive puedes pensar, a lo mejor tengo otra cosa y se combinan, ¿no? Exacto. O una vez me hacían unas preguntas y me decían, bueno, ahorita como todos o sea, era una pregunta como hacia todas las personas con epilepsia, ¿no? Y me decían, bueno, todos me han dicho que tienen insomnio, eso sí es como un predominante, ¿no? Y les dije, no, ni caso, no, ya toco la almohada y ya me duermo así por completo, ¿no? Entonces, es una enfermedad que no siempre va a ser la misma, o sea, no va a ser lo mismo así uno me dicen, unos puede ser, a veces hasta me da hambre, y con el hambre, cuando ya tengo muchísima hambre, me empiezo a poner mal también de lo de la epilepsia, empiezo a sentir como lo de movimiento y todo eso. Entonces, es una enfermedad, pues sí, o sea, muy misteriosa en ese aspecto, y que no pasa nada con que tú te sientas, pues que te sientas mal y que lo digas, ¿no? O sea, sabes que me siento mal o me incomoda esto que me estés diciendo. Y también por otra parte me gustaría como llegar también a las personas que en algún momento quieran hacer alguna broma pesada o algo así, pues realmente no, o sea, decir, o sea, no es lo mejor, ¿no? O sea, no es lo mejor estar haciendo este tipo de bromas, o sea, de ninguna discapacidad, o sea, por supuesto, enfermedad. Pero al final de cuentas a veces como que lo hacen como las convulsiones, como que es las que llegan a hacer, hasta lo graban, ¿no? Hasta se graban ellos haciéndose como que están convulsionándose y todo eso. Y realmente, o sea, no hay por qué hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí incomoda, y pues si hay algo, o sea, si hay una cosa que exactamente, ¿no? O sea, si se va a burlar de alguien, pues realmente no es chistoso, ¿no? Entonces también está padre llegar a esas personas para que lo piensen más a la próxima si quieren hacer alguna broma. Y te voy a decir otra pregunta que tiene que ver con lo que nos decías en el bloque anterior, que era de tu medicamento, que cambiaste tu medicamento para poder embarazarte. ¿Siempre quisiste ser mamá? Sí. ¿Y cómo fue este proceso del embarazo, parto? Pues sí, o sea, sí, siempre quise tener un hijo.
Y aparte siempre imaginaba un niño, entonces sí, tengo un hijo, ¿no? Y niño. Entonces, pues yo tenía ese medicamento, el ácido valproico y todo eso, y ese es el que más te hace teratogénesis o una malformación en el embarazo. Y ya cuando me dijeron que había este nuevo, que es el levetiracetam, que en ese entonces era muy nuevo, y que no había visto nada como de efectos secundarios hacia el bebé, pues eso como que me emocionó mucho, como que dije, entonces sí voy a poder tener un hijo, ¿no? Entonces, pues ya ese lo tomé desde los 19 años, porque dicen que no es como que te lo cambies de un día para otro, ¿no? Porque pues obviamente se queda en tu sangre y todo eso. Entonces fue así muchísimos años que ya lo tomaba yo antes. Y pues ya cuando fue la cuestión del embarazo, desde siempre fue como cuidarlo como no embarazo de riesgo, pero sí lo ponían como de, bueno, entonces tienes que tomar tantas vitaminas, todo eso, y como esta... Que estuviera muy monitoreado. Ajá, exacto, y monitorearnos tanto él como a mí, ¿no? Entonces, ahí sí fue un embarazo diferente o pesado. A él se calcificó la placenta. Él iba a nacer en julio y nació en mayo. Entonces, se calcificó la placenta grado 3 y decían que no le llegaba suficiente el flujo sanguíneo al bebé, a Ian. Y entonces fue cuando me dijeron, bueno, de por sí iba a ser una cesárea por tu epilepsia, porque no puedes entrar en estrés. Entonces, pues bueno, ahora ya nada más la programaron y todo salió bien, gracias a Dios, todo bien. Pero ahí me pasaron varias cosas. Una es que nació como, es normal con los bebés que estén como muy, con la ictericia, que es como que tienen los ojitos como alrededor como amarillo. Pero a él le pasó mucho, entonces lo revisaron y todo, dijeron que todo estaba bien, no pasaba más. Fueron muchos baños de sol y en ese momento sí le interrumpieron la lactancia a él por lo mismo. Ya ahorita ya me dicen que no pasaba nada, pero bueno, pues en ese momento me lo estaba diciendo a mí su pediatra y pues yo estaba haciéndole caso a él. Y a mí me pasó que me empecé a convulsionar. Entonces, como al día siguiente de tenerlo así en el hospital, empecé a hacer otra vez, pero me dio el movimiento, pero muy fuerte, me iba a caer. Y fueron meses. Yo realmente el primer año de vida de mi hijo lo recuerdo así como muy bonito, pero muy como, o sea, con muchos contrastes, la verdad, porque era cuando me volví a convulsionar. Yo no podía estar segura de cargarlo. Entonces, de repente, si lo cargaba, eran más en la cama, o cuando ya me sentía yo como muy, muy, muy bien. Pero, pues, me llega a convulsionar en el Walmart. Ahí, gracias a Dios, estaba el papá de mi hijo. Entonces, en ese momento lo cargó y todo eso no pasó a más. Pero sí fueron momentos como pesados. No me podía yo desvelar. Yo no podía estar en la noche desvelándome ni nada. Y entonces lo cuidaba más en la noche su papá. Entonces, sí fue como pesado en ese aspecto, y creo que fue como un posparto. Si ya son complicados, creo que estuvo un poquito más, pero pues ya todo pasó y todo ya está todo a la normalidad. ¿Y de alguna manera le has dicho a él, tengo epilepsia, o cómo le has explicado por si llega a suceder? Sí, Ian sí sabe perfectamente que tengo epilepsia. También, por ejemplo, en mi epilepsia, yo en mi ciclo menstrual, cuando estoy en mis días, es cuando más mal me siento. Entonces, eso también se lo he explicado, porque le pido, ¿no? Necesito más tolerancia de su parte, necesito un poquito más de compromiso de lo que ya es él, de comprometido en la casa. Entonces, le he explicado todo, le he explicado que lo justo, ¿no? O sea, si me llega a pasar, lo que tiene que hacer y se acabó, y que no va a pasar a más, ¿no? También cuando le digo, ¿sabes qué? Hoy sí me siento muy mal, me siento muy cansada, creo que me tengo que dormir un rato. Sí se queda, o sea, sí es como muy, muy consciente en ese aspecto. Él es un niño muy consciente de la enfermedad y muy tranquilo en eso. No es pues no, o sea, nunca he puesto ni peros ni nada, y creo que sí está como consciente de mi enfermedad y de que nada. Y me ha llegado a preguntar cosas. Me preguntó cuándo fue mi primera convulsión, me ha preguntado ese tipo de cosas y pues normal, se lo contesto todo. Y de alguna manera háblame de tu carrera, que tiene bastante que ver, para que ahora hablemos de un bienestar de tu propio cuerpo, porque justamente tienes tratos con más personas. ¿Por qué no me hablas un poquito? ¿De mi carrera? Bueno, pues yo soy fisioterapeuta, pero
ahí cuando yo entré a una escuela, a un hospital, al hospital infantil que está en la Ciudad de México, y pues ahí veía yo muchos niños enfermos y de todo, y ahí también, justo yo ya tenía epilepsia, ya tenía yo mi medicamento y todo eso, justo en el examen decía que venía el examen así como de, ¿te has convulsionado? Y yo puse no, porque dije no, seguramente es como una pregunta capciosa, así como tramposa, ¿no? Entonces dije no, entonces tuve que ocultar todos los años que estaba así enferma y era como pesado también porque si tenía sueño o algo así, las maestras sí me decían como de, o sea, ¿qué te pasa? Despiértate, pero realmente es un sueño, el sueño del ácido valproico es un sueño incontrolable, de verdad, es una cosa exagerada que de verdad lo único que buscas es dormirte. Entonces sí, fue muy pesado esos años de mi vida y aparte pues te tenías que desvelar y todo para la tarea. Entonces ahí, pues ahí vi yo muchísimas cosas y dentro de eso vi a niños con más convulsiones, ¿no? O sea, y que tenían que tomar medicamentos como casi 5 veces al día y con eso tenían nada más 10 convulsiones al día, ¿no? Entonces dices, ay, o sea, no, es imposible no concientizar de que al final de cuentas tú tienes una epilepsia leve y que tú tienes que trabajar como en la tuya, ¿no? O sea, dices, ok, o sea, tengo una epilepsia controlable y no la voy a controlar con lo que me dicen, o sea, es bastante absurdo, ¿no? De mi parte, ¿no? O sea, como quitarme ese, pues esa como, pues sí, o sea, como ese beneficio, ¿no? Al final de cuentas, a mí me están dando la receta para esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no quisieran de verdad tener esa misma receta, ¿no? Entonces, es como también, viéndolo ahorita que lo estás diciendo, me da mucha curiosidad, es como un compromiso también hacia esas personas. Es como, ok, yo la puedo controlar de esta forma, pues lo voy a hacer, porque al final de cuentas creo que si todos pudiéramos hacerlo, lo harían, ¿no? Entonces, eso me pasó mucho en la universidad, me pasaba con los niños que tenían tumores, de todo, ¿no? Entonces, al final te lograbas hacer tú más sensible, ¿no? Y también sensible en cuanto a lo que las mamás en ese momento sentían, también como las dudas que ellas tenían, pues también tratar de empatizar con ellas. Y sí, creo que me ayudó también mucho en ese aspecto. Ahorita no soy fisioterapeuta como tal, o sea, sí soy, pero estoy más en el ámbito educativo, coordino ciencias de la salud. En la UVM. En la UVM, Campus Cuernavaca. Y ahí, pues me ha ayudado, porque al final de cuentas también, o sea, seguimos teniendo estudiantes con convulsiones o con alguna enfermedad metabólica, ¿no? O sea, también con diabetes y todo eso, y te ayuda mucho a empatizar, a que también digas tú, pues claro, o sea, si te dicen me siento mal porque, o sea, hoy no quiero ir a la escuela porque me siento mal, o sea, es una realidad y no están poniendo excusa ni nada por el estilo, porque es lo que te decía, no son enfermedades como misteriosas o son enfermedades que de un día para otro se detonan por X cosa y que al final de cuentas también respetar que hay gente que le detona una cosa, por ejemplo, que te dé mucha hambre, y hay gente que le detona, no sé, el saber que va a exponer, ¿no? Entonces, pues también ser empático en eso creo que me ha ayudado mucho. No, y además yo creo que abre la puerta a un tema también que tiene que ver con el hecho de probablemente cómo integramos a estas personas que tienen enfermedades o discapacidades de una manera real y no diciendo nada más porque somos políticamente correctos, los vamos a tener en el salón, pero no vamos a pensar realmente en las necesidades. Se van abriendo estas necesidades y se van atendiendo, y yo creo que eso es importante, porque tú al padecer epilepsia, de alguna manera, pues ya tienes una idea y le puedes decir ahora sí que a tus compañeros docentes, me sucede esto, y los puedes alertar, pero también ellos se pueden acercar a preguntar, eso creo que es vital para que tanto la enfermedad como la discapacidad se vayan quitando de estigmas y de cosas que no deben ser. Sí, o sea, y aparte, para mí Ciencias de la Salud es muy estricto, muy exigente, muy, muy rígido, y eso está bien, no tengo problema con eso, pero sí también es una realidad, ¿no? O sea, que no puedes hacerlo
no puedes hacer a un lado eso, o sea, no puedes estar como justo lo que dices, ¿no? O sea, como delimitando, ¿no? O sea, como de, no, tú no porque tú estás enfermo, ¿no? O algo así. Realmente en mi vida, o sea, de las cosas, de los pacientes que yo tuve, de todo eso, jamás me pasó nada relacionado a la epilepsia, nada por el estilo, jamás se me cayó ningún niño, ni nada durante una terapia, ni nada por el estilo. O sea, entonces no somos un peligro, ¿no? O sea, entonces creo que si lo llegáramos a hacer, creo que o sea, si dijéramos, no, pues la mía está muy descontrolada, y entonces, bueno, entonces, sí estudio fisioterapia o sí estudio nutrición, cualquiera de las dos, pero me enfoco a otro lado, me enfoco a la investigación o me enfoco a la docencia, pero no puedes tú como coordinador o como docente, pues no le puedes cortar las alas en ese aspecto a un futuro profesionista de la salud, ¿no? O sea, no le puedes decir, no, es que tú no porque estás enfermo, o tú no porque al final de cuentas pues nunca vas a poder hacerlo porque te vas a estar convenciendo. No, o sea, hay muchas otras áreas y creo que lo nuestro es como darle las bases a los estudiantes y de ahí ellos van a tener la conciencia y la responsabilidad de hacia dónde irse. Si de plano fuera una epilepsia muy descontrolada, una cosa así, bueno, entonces hay otras formas, habrá forma de clases, no sé, en línea, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que le ayude, pero no podemos nosotros como luego excluir, ¿no? O sea, y me decías que aunque no llevaste terapia como tal en todo tu proceso, fuiste encontrando asociaciones que te ayudaron para entender un poco más de la epilepsia. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Pues yo ahí justo encontré una asociación que se llama Amena Epilepsia. Es una asociación así sin fines de lucro y todo, y realmente es muy buena. Yo tengo más contacto en el aspecto, porque hay esa asociación, solo le pides que te den, por ejemplo, pláticas para la escuela, y entonces ellos van a la escuela y todo, y la dan, y dan a la escuela, o la dan en línea también puede ser, o sea, de cualquier forma dan esa para la conciencia de la epilepsia, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo esa asociación porque me he sentido como parte de, ¿no? También en esa hay una parte en la que te dejan escribir como lo que tú sientes y todo eso. Entonces en algún momento escribí también y lo publican y todo. Entonces creo que sí te hace sentirte parte de, y también sentirte que no está mal el que quieras expresarlo y hacer conciencia de la epilepsia. Entonces sí, yo me siento así como portavoz así de Amena, siempre me la paso así como diciendo, es que métanse así a Amena, y está ahí. Había carreras, hubo una carrera una vez en la Ciudad de México, esa fuimos mi mamá y yo. Y también, por ejemplo, si ellos también te hablan de que si tú conoces a alguien que necesita un medicamento y que no tienen las posibilidades económicas, que también pasa, o sea, y eso es todavía pues el triple de pesado, que los canalices con ellos y ellos le ayudan, ¿no? Incluso también con estudios. Entonces, es una asociación bastante noble y que sí, o sea, la verdad es que me gusta mucho el hecho de que podamos ahorita difundirla, porque ojalá llegara a alguien que o una de dos o la necesite y pueda buscarla, o que también pueda hacer parte de donaciones y todo, para que también más niños y personas con epilepsia se puedan sentir apoyados. Pues, ¿qué crees? Ya se nos terminó el tiempo, desgraciadamente, pero ¿algo más que quieras decir, o si nos quieres compartir alguna de tus redes sociales por si están interesados en contactarte para saber un poco más? Muchas gracias. Pues de decir, a veces lo que te decía, lo último que te decía es que para mí la epilepsia y la que tengo es a veces como vivir en un limbo en el que te dicen, pues no estás lo suficientemente enfermo como para que, no sé, me compadezca de ti si lo quieres ver así, o no estás lo suficientemente sano porque no te puedes desvelar, ¿no? Entonces creo que solo es como, pues, hacer esta difusión de este tipo de enfermedades, de que las personas que la tengan que sepan que no estás solo, que somos muchísimas personas que lo tenemos, nada más que pues es lo que decimos, es una enfermedad muy callada, que no se llega a decir tanto, que ojalá llegue a más personas este mensaje. Y pues de redes sociales, no me acuerdo ahorita de mis redes sociales.
Pero te las vamos a poner por ahí. Sí, por ahí las... O nos pueden escribir en Radial 3.14 preguntando y ya te haremos. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias amigos y amigas de Accesible. Esto fue un programa más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y Universal Sónica. Yo soy Natalia Correa. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Los voy a dejar con una cápsula de cine. Hasta pronto. Cine al Instante, Disca, con Natalia Correa. Hola, ¿qué tal amigos de Cine al Instante Disca? Yo soy Natalia Correa y el día de hoy vamos a hablar de la película Tuesday, Abrazando la Vida. Dirigida por Dana Pusick, una historia dramática con tintes de fantasía. Nos presenta a una madre llamada Sora y su hija Tuesday con una enfermedad terminal. La muerte toma forma de una guacamaya y la trama se intensifica justo cuando va a visitarla a su casa. A partir de ahí, nada es igual. Tuesday y la muerte van desarrollando un vínculo que será irrompible. La relación madre e hija es uno de los temas que se tocan a profundidad en esta película. La tristeza y el miedo de una madre detonan una serie de situaciones que le harán conectarse y entenderse de manera única, y así perder el miedo a la muerte. Es muy interesante cómo se va dando esa relación entre Tuesday y la guacamaya, que es a partir del cuidado, la baña, la cuida, conversa con ella e incluso cantan juntas. Esto de alguna manera las hermana y las conecta a niveles humanos. Y justo en esa contradicción es que sucede la alquimia, donde conocemos las debilidades de los personajes, así como también sus fortalezas. Es una película que goza de una naturalidad y autenticidad pocas veces vista, que inspira, pero también conmueve, que no cae en un discurso lacrimógeno y lastimero de lo que la muerte o la discapacidad pudiera representar. Incluso el hecho que sea una ave le da una nueva perspectiva y eso hace que la película pueda escapar de estos lugares comunes y sorprender a su público. El personaje de Tuesday está construido de tal manera que ayuda a entender la fragilidad y la enfermedad desde las entrañas, con mucha madurez y sentido del humor. Estos contrastes fortalecen a la historia y permiten ir de una emoción a otra sin que parezca forzado. Preservar la vida de una hija enferma desata escenarios de pesadilla. Efectivamente, el valor de la existencia está en que es finita y aceptar eso a veces cuesta mucho trabajo. Y para Sora, esta será una de las tantas batallas que tendrá que librar. Desde luego la metáfora de la muerte ha sido ampliamente utilizada en distintas películas, como por ejemplo El Séptimo Sello, escrita y dirigida por el director sueco Bergman, donde justamente contrasta la sobriedad o la que nos la presenta, mientras que en Tuesday la muerte es socarrona, juguetona y por momentos empática. Una de las grandes escenas es quizá cuando hacen un recorrido por la muerte de varios personajes, cargando de humor ese momento. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos podemos hacer resilientes ante la muerte de un ser amado? Y creo que esta película intuye que ante el dolor siempre será un mejor escenario el dejar partir. Esto fue Cine al Instante Disca. Yo soy Natalia Correa. Hasta la próxima.